Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 104. Aniversario 50 de la aprobación pontificia. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Salmo 138:8. El 30 de junio del 2001 salimos de Madrid rumbo a México. La Madre General, 2 consejeras y yo nos habíamos ido unos 2 días antes a España para que no fuera pesado el viaje para la Madre. Me quedé en Cuernavaca hasta el día 4 de julio. Aproveché esos días para seguirle sacando líquido seroso esperando que ya no se le formara más y ponerle cada tercer día su suero. Me fui a Guadalajara a conseguir bienhechores para amueblar la casa de las hermanas ancianas, visitar a mi familia y también al mismo tiempo ver lo del posible milagro de Paquito. 4 días después, me habló la hermana vicaria general para decirme que la madre no estaba bien, que me fuera a México inmediatamente. Uno de mis hermanos me pagó el vuelo. La madre estaba en la comunidad de la villa, cerca de la Basílica de Guadalupe. Se sorprendió al verme, pero a la vez le dio mucho gusto. Ya se le había acumulado líquido seroso. La atendí y en 2 días mejoró bastante. Entonces se le ocurrió que, ya que estaba en la Ciudad de México, la llevara a Guadalajara en camioneta junto con las consejeras y 2 hermanas más. Quería ver la Casa del Tesoro ya terminada y luego visitar también Ixtlán del Río. La salida quedó programada 2 días después de que se celebrara la misa en la basílica. El 24 de julio se celebró una misa por los 50 años de la aprobación pontificia de la congregación en la Basílica de Guadalupe a todo lo grande. Entrarían en procesión todas las misioneras clarisas, al frente la Madre General seguida de sus consejeras y luego las superioras locales y el resto de las hermanas, empezando por las más antiguas y al final las novicias y postulantes. Yo me iba a acomodar donde me correspondía, pero la madrecita me detuvo y me dijo: Tú entras conmigo. Y se apoyó fuertemente de mi brazo. Le dije que se iban a molestar las hermanas, a lo que respondió: Se lo ofreces al Señor y lo pones en manos de la Virgen, pero entras a mi lado. Y así sucedió. Fue una misa muy emotiva, celebrada por el excelentísimo señor cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, concelebrando con él los misioneros de Cristo y otros sacerdotes, en total unos 35, además de Adolfo Prieto, diácono permanente y banclarista, que leyó el Evangelio. El coro, compuesto por varias misioneras clarisas, y tocando el órgano el profesor José Hernández Gama, cantaron hermoso toda la Santa Misa, y al final entonaron el Te Deum magistralmente. Las peticiones fueron hechas por misioneras clarisas en diferentes idiomas: español, italiano, indonesio, tzotzil, japonés, inglés, ruso y coreano. Después de la presentación de ofrendas, pasaron ante el cardenal hermanas con las banderas de los diferentes países en donde teníamos presencia hasta ese momento. Algunas de estas hermanas habían sido misioneras en aquellos países, lo que lo hacía más emotivo, como la hermana Edelmira Rivera, que llevaba la bandera de Sierra Leona con notable cariño y emoción. Luego, en un momento, indicaron que subieran al presbiterio la madre y varias hermanas más para hacer una renovación simbólica de los votos. La madre nuevamente me dijo: Tú conmigo, no me sueltes. Entonces comprendí que no se sentía bien. Tanta emoción, la altura de la Ciudad de México, la reciente cirugía y también el tumor de la hipófisis se estaban haciendo presentes. Entonces ya no me importó no llevar el hábito de gala como todas, ni si se molestarían o no las hermanas, sino el que la madre se sintiera segura. Saliendo de la basílica fuimos primero a la casa de la villa, donde le tomé la presión que traía muy alta y le di su medicamento. Esperamos a que mejorara un poco y luego fuimos a comer con todas las hermanas. La madre se mostró contenta y como si se sintiera de maravilla, como siempre. Platicaba con las hermanas y convivía con ellas. Y es que así eran los festejos en la vida de la madre, siempre donándose, siempre había algo que ofrecerle a Dios, y a veces era algo muy doloroso y grande, físico y moral, como en esta ocasión que se sentía muy mal físicamente, pero que la pena moral de no saber cómo solucionar que hubiera dimitido una consejera general empañaba su alegría totalmente, y sin embargo nadie lo notaba.
Antes de aquella hora santa tan especial, justo en la fecha del aniversario, en Roma, yo pensaba que la Madre celebraría con gozo triunfal los éxitos y todas las fundaciones de las misiones logradas en esos 50 años, festejaría por las vocaciones y por todo lo bueno que Dios había hecho por medio de la congregación. Pero no hubo nada así, al menos no en Roma ni alrededor de la Madrecita. Estaba muy agradecida y contenta, con Dios y con las hermanas, pero también había mucho dolor en su corazón. Reconocía que había mucho por qué pedir perdón, que se habían cometido muchos errores a lo largo de estos 50 primeros años de la congregación, y aunque ella había actuado ante Dios y las hermanas, siempre con las mejores intenciones y total rectitud, se sentía responsable de aquellas injusticias como superiora general que era, y lo dejó ver cada vez más claramente a partir de ese día en muchas de sus conversaciones. Pero parecía que no era comprendida en todo esto. Yo observaba la escena, conocía su salud, y aunque no conocía todas sus penas, intuía mucho de lo que le pasaba y la admiraba cada vez más, pero no dejaba de dolerme la soledad en la que sufría. Sabía que sonreía, aunque por dentro su corazón de madre lloraba, y de verdad no lo notaban. Incluso llegué a tener problemas porque me consideraban una exagerada y sobreprotectora con ella. Hubiera bastado leer su expediente médico o hablar con sus médicos para darse cuenta de que la estábamos perdiendo y más aún nos la estábamos acabando prematuramente, pero esto tampoco lo quisieron ver. Al día siguiente la mantuve en reposo con su suero hepático. Me preocupaba que, si yo no estaba con ella, no se lo ponían, y me preocupaba mucho que ella no le dijera a nadie cuando se sentía mal y que nadie lo captara a su alrededor. Dio con verdadero celo apostólico su conferencia de pan partido a todas las hermanas y misioneros de Cristo presentes, haciendo hincapié en que no debíamos ser las mismas después de la celebración de estos primeros 50 años de la congregación. No se les hace, hermanas y hermanos, que después de 50 años es necesario, necesarísimo, urgente, que continuemos, como dice el Papa, en el documento del nuevo milenio, volver a tomar el camino, pero no por el mismo camino, sino como los santos reyes, por un camino nuevo. ¿No sentimos esta necesidad después de tantos años, en lo personal y comunitariamente, de retomar el camino? Volvamos a nuestras comunidades, pero por un camino nuevo, el que el Señor me está pidiendo a mí. No quiero decir que voy a dejar mi vocación, que esa gracias a Dios ya me la señaló. No, por un camino nuevo. Eso que Él me está pidiendo a mí, retomar el camino, dice el Papa, pero no por el mismo camino, por uno nuevo como los reyes. Después de un año santo jubilar y en el corazón de nuestro año jubilar, tan especial que la Iglesia nos ha concedido a la congregación, no lo dejemos pasar. La gracia de las indulgencias ha sido concedida para nosotros como una gracia especialísima, no la dejemos pasar, que no nos quedemos en el mismo camino. Algún defecto, algo que no he sabido superar, no lo dejemos pasar. No se quedará corto el Señor en gracias para concederme que yo pueda emprender desde este momento un camino nuevo, aquel que Él me está pidiendo, aquel que Él me está acentuando. ¿No se les hace que ya es tiempo? ¿No sentimos la necesidad profunda en el fondo del alma, después de estos años de gracias y hasta podría decir de milagros? Pues el Señor ha obrado en cada uno milagros y los hemos visto. Cada uno lo hemos palpado, lo hemos sentido. No sentimos necesidad de tomar el camino, un camino que nos obligue, que nos lleve realmente a ser pan partido, a ser almas eucarísticas. Por las mismas palabras de la madrecita, se puede apreciar que sentía verdaderamente prisa por confirmarnos a todos en el carisma, una confirmación que no podía dejarnos iguales, sino lanzarnos como flechas disparadas a la santidad.
Esos días pasaron entre festejos de familia, la conferencia de la madre, que luego se convertiría en su testamento espiritual, y también, como siempre, en la vida de la madre, orando comunitariamente y de modo personal. Unos días después nos fuimos a Guadalajara. Gozó mucho la carretera. A un determinado momento nos detuvimos a comer y a caminar un poco. Fue cuando le platiqué que un primo mío, Armando Alcocer, había donado una gran cantidad para comprar camas de hospital para la casa de las hermanas enfermas. La madre me dijo que en cuanto fuera posible quería ir personalmente a agradecerle. Solo estaría unos pocos días en Guadalajara, pues de allí viajaría por avión a California. Como a las 6 de la tarde llegamos a Guadalajara, las hermanas la recibieron con muchísima alegría, como era recibida en todas partes. Después de pasar a la capilla, y mientras preparaban la cena, la madre pasó a la parte anexa al comedor donde se había construido la casa del tesoro. Le encantó cómo habían quedado los cuartos y baños amplios donde se podría entrar con sillas de ruedas, los pasillos altos de bóveda y amplios que desembocaban en la capilla, con su hermoso Cristo resucitado, que sería para que las enfermas lo gozaran. Estaba muy contenta con lo que se había logrado. Ciertamente faltaban muchos detalles, pero ya era posible que pronto se pudiera enviar a las primeras hermanas enfermas y a las hermanas que las atenderían. En eso volteó y me dijo: Creo que te tocará amueblar los cuartos adecuadamente, es decir, conseguir apoyo económico para que compres camas de hospital, burós, sillas de rueda, camillas, una grúa para cargar enfermos, etc. ¿Crees lograrlo antes de regresar a Roma? A ver si mañana vamos a visitar a tu primo Armando y a su esposa. Les quiero agradecer su gran apoyo. Al día siguiente, después del desayuno, la madre se sintió mal, de nuevo la presión alta. Todavía le saqué 15 centímetros de líquido seroso de la cicatriz. Me preocupaba que lo siguiera formando, y que no hubiera quien se lo extrajera en California. Yo tenía visa americana, pero no vieron prudente que yo fuera. No había pretexto para que yo viajara con la madre, como si su salud no fuera suficiente razón. En fin, hay situaciones que pueden hacernos ciegos y no nos dejan tomar decisiones correctas. A media mañana fuimos a buscar a mi prima Julie Centeno y a su esposo Armando Alcocer. Como no tenía su teléfono, no pude pedirles una cita con anticipación y nos llevamos la sorpresa de que estaban fuera de Guadalajara. Su sobrina Betty nos recibió muy amablemente. Le presenté a la madre y a las hermanas. La madre quería invitarlos a ir a Roma y conseguirles una audiencia personal con el Santo Padre. Quedó en que le enviaría al día siguiente una carta a mi primo para que su sobrina Betty se la entregara cuando regresaran. Este detalle de que lo fuera a buscar y de que los invitara a Roma, mi primo y su esposa lo apreciaron mucho. La madre María Teresa Botello deseaba poderlos conocer y agradecerles personalmente el que ellos dieran el apoyo más grande para comprar las camas de hospital para las hermanas. Por eso quedó muy claro con la vicaria general que si ellos aceptaban, se les conseguiría una audiencia privada con el Santo Padre, aunque ella no estuviera en Roma, pero que le gustaría que fueran cuando ella estuviera, para atenderlos personalmente. Sin conocerlos, la madre ya los tenía en su corazón agradecido. Aproveché para ponerle el suero que le servía para su hígado. 2 días después de llegar a Guadalajara, fuimos a Ixtlán del Río. La madre quería saludar a las hermanas y ver algunos detalles importantes en la ciudad natal de nuestra madre María Inés. Fue un viaje relámpago. Se hacían unas 2 horas de camino, así que salimos como a las 8 de la mañana de Guadalajara, para regresar antes de las 7 de la noche. Todavía en Guadalajara, al día siguiente fuimos a ver algunas camas de hospital y burós, para que la madre eligiera de cuáles quería que yo comprara con el dinero que fuera consiguiendo. La madre general le dijo a la superiora local de la Casa de Guadalajara que quería que en adelante se anotaran los nombres de los nuevos bienhechores en la lista, para que de por vida se pidiera por ellos. Resueltos los asuntos pendientes de la madre general en Guadalajara, se vio lo de sus boletos para que viajara a California junto con las consejeras. A mí me dejó encargos: conseguir más ayuda económica para comprar los muebles que faltaban y hablar con los médicos que atendieron al niño Paquito para recopilar la mayor documentación posible sobre el presunto milagro de nuestra madre y otras cosas que tenía que hacer apenas regresara a Roma.
Su intención, además de visitar la región de California, era ver si localizaba a la hermana consejera que había solicitado salir de la congregación y pedirle que por favor regresara, por eso debía ir ella en persona. Así era la madre, cuando sentía que se había hecho una injusticia, hacía lo que estuviera de su parte por repararla, aunque no siempre era posible, como cuando el daño había sido muy profundo y solo el tiempo y el amor misericordioso de Dios podría subsanar aquello.